Oh, I didn't expect someone like you to be flying first class. Is that so? No te pierdas esta increíble historia, que muestra cómo la dignidad y la fuerza interior pueden transformar incluso los momentos más difíciles. Acompaña a Maya en este vuelo lleno de tensión, emociones y lecciones de vida, mientras enfrenta la hostilidad y demuestra que la paciencia, la integridad y la solidaridad pueden prevalecer sobre cualquier adversidad. Si te gustan historias inspiradoras y conmovedoras, asegúrate de quedarte hasta el final. Dale like para apoyar el contenido. Comenta tu parte favorita o cómo te sentirías tú en su lugar. Comparte con tus amigos y familiares para que más personas puedan aprender de esta experiencia. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias poderosas que te harán reflexionar, emocionarte y motivarte en cada minuto. El avión vibraba suavemente mientras ascendía, dejando atrás las luces titilantes de la ciudad que parecía despedirse del año viejo. Maya se ajustó el cinturón de seguridad, su mirada recorriendo la cabina decorada con guirnaldas doradas y plateadas, pequeños globos que flotaban discretamente y luces cálidas que creaban un ambiente festivo. Era Nakivia, y la mayoría de los pasajeros parecían emocionados, algunos revisando mensajes de felicitación en sus teléfonos, otros compartiendo risas y brindis anticipados, mientras el olor a champán y comida caliente llenaba el aire en Maya. Miró a través de la ventana, contemplando la ciudad que se alejaba y sintiendo un extraño contraste. Por un lado, la alegría de quienes celebraban. Por otro, una ansiedad contenida que no podía ignorar. Era la primera vez que viajaba sola en una fecha tan significativa. Dirigiéndose hacia su familia para pasar la noche de Año Nuevo, Anne respiró hondo, recordándose a sí misma que este vuelo era un símbolo de un nuevo comienzo, una oportunidad de cerrar capítulos y empezar con fuerza el año que llegaba. Se acomodó en su asiento junto a la ventana, sacando un pequeño cuaderno de notas de su bolso, donde acostumbraba a escribir pensamientos y reflexiones, mientras garabateaba unas palabras sobre gratitud y objetivos para el año próximo. Un grupo de pasajeros blancos que ocupaba los asientos frente a ella comenzó a murmurar entre risas, lanzando miradas que no parecían tan inocentes. Maya percibió una tensión sutil en el aire, algo que no era evidente para los demás, pero que su intuición le decía que estaba allí. El piloto anunció que la altitud del crucero se había alcanzado y que pronto se serviría la cena. La voz calmada del capitán contrastaba con la creciente excitación en la cabina, y Maya intentó concentrarse en su escritura, bloqueando los sonidos que le llegaban desde la fila del frente. Sin embargo, no pudo evitar que una frase resonara con claridad. Uno de los pasajeros, con un tono de broma cargado de desdén, murmuró lo suficiente para que Maya le escuchara. No entiendo por qué alguien como ella debería estar aquí, Anne. El corazón de Maya se tensó. No era la primera vez que escuchaba comentarios así, pero siempre era un golpe inesperado cuando sucedía frente a ella, incluso en un entorno público como un avión. Sintió una mezcla de rabia contenida y tristeza, recordando las innumerables veces que había tenido que mantenerse firme frente a la ignorancia y la hostilidad. Se giró discretamente para mirar al pasajero, un hombre de mediana edad, con una expresión confiada, rodeado por su familia que reía ante sus palabras. Sus ojos se encontraron por un instante. Maya no sonrió, pero su mirada era firme, transmitiendo una seguridad silenciosa que parecía incomodar al hombre. Mientras tanto, el resto de la cabina continuaba ajeno, absorto en sus conversaciones y preparativos para el brindis. La azafata comenzó a pasar con los carros de comida, y Maya aceptó un vaso de champán que había pedido antes del desaire. Levantó la copa ligeramente, como si brindara en silencio consigo misma, recordándose que este viaje era suyo
que nadie podía robarle la emoción de empezar un año con esperanza y determinación. El hombre de la fila de enfrente murmuró de nuevo, esta vez más alto, lo suficiente para que otros pasajeros cercanos lo escucharan. No sé cómo esta gente consigue viajar en primera clase. Maya sintió que su respiración se aceleraba ligeramente, pero se obligó a mantener la calma. Cerró el cuaderno y lo guardó, consciente de que cualquier reacción precipitada podía ser interpretada en su contra. Observó cómo su alrededor cambiaba de atmósfera. En algunas personas miraban de reojo, algunos con incomodidad, otros con sorpresa, sin saber exactamente cómo reaccionaran. A su lado, un anciano sentado junto a la ventanilla le ofreció una sonrisa tímida y un comentario amable: no dejes que eso arruine tu noche. Ignora a los tontos, ellos no importan. La voz de aquel hombre, suave pero firme, la dio Brief. Alivio. Asintió con una sonrisa agradecida, sintiendo que había aliados. Incluso en un espacio lleno de desconocidos, el reloj en la pantalla de su asiento mostraba que faltaban poco menos de 30 minutos para la medianoche. El aire estaba impregnado de anticipación. Algunos pasajeros ya levantaban sus copas, murmurando «Feliz Año Nuevo», unos a otros. Maya respiró hondo, tratando de canalizar la energía de la celebración, de recordarse que cada año nuevo traía consigo la posibilidad de dejar atrás la negatividad. Sin embargo, no podía evitar que la sombra de la confrontación flotara sobre ella. Una tensión latente que parecía crecer con cada minuto que pasaba. El hombre volvió a murmurar algo, ahora dirigiéndose con cierta burla hacia otro pasajero que había reaccionado con incomodidad. Estos comentarios no tienen sentido. ¿No ves que todo es un teatro? La voz era arrogante y la intención de provocar era clara. Maya cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, concentrándose en su corazón, en la promesa que se había hecho: no dejar que la ignorancia de otros definiera su experiencia ni su estado de ánimo. Un joven sentado a su lado, un hombre de piel clara con expresión nerviosa, le susurró: no sé si debería decir algo, pero eso fue muy desagradable. Maya lo miró con calma, asintiendo ligeramente. Su mirada transmitía comprensión y fuerza. No necesitaba que él dijera más. Sabía que cada palabra, cada gesto de apoyo contaba en un momento como aquel. La azafata pasó de nuevo, ahora con un carrito de postres, y Maya tomó un pequeño pastel que le ofrecieron. Mientras masticaba lentamente, observaba a los demás pasajeros. Algunos ignoraban la tensión, otros intercambiaban miradas incómodas, y unos pocos comenzaban a murmurar entre ellos, comentando lo inapropiado de la situación. La sensación de solidaridad crecía de manera invisible, como un murmullo colectivo que aún no se había manifestado plenamente. El ambiente se volvió más denso cuando el hombre se inclinó hacia su esposa y dijo en voz baja, pero audible para los que estaban cerca: mira cómo actúa, como si fuera superior a todos. Maya sintió un impulso de hablar, de confrontarlo directamente, pero se contuvo, consciente de que el avión era un espacio limitado y que cualquier explosión emocional podía volverse en su contra. En lugar de eso, se enfocó en su respiración, en el brillo de las luces doradas que decoraban la cabina, en el sonido lejano de los niños que reían y jugaban. Finalmente, el capitán anunció que faltaban 10 minutos para la medianoche, y la tensión alcanzó su punto máximo. Los pasajeros comenzaron a preparar sus copas, algunos tomados de la mano de sus acompañantes, otros abrazando a sus hijos. Maya sostuvo su vaso con firmeza, sintiendo que cada segundo que pasaba la acercaba no solo al nuevo año, sino también a un momento crucial: decidir cómo respondería a la hostilidad que la rodeaba sin perder la calma ni su dignidad. Mientras miraba a través de la ventana, viendo la oscuridad del cielo salpicada por las luces distantes de la ciudad, un pensamiento claro cruzó su mente:
Este no sería un vuelo en el que permitiría que la ignorancia triunfara. Su mente repasó estrategias silenciosas, la manera en que podría enfrentar la situación si fuera necesario, sin escalar el conflicto, pero dejando en claro que el respeto era innegociable. El murmullo del hombre volvió a resonar, y esta vez algunos pasajeros cercanos se giraron, mirándolo con desaprobación. Maya percibió la oportunidad de que el silencio colectivo comenzara a transformarse en una fuerza visible. No estaba sola, y la energía de la cabina, aunque todavía contenida, empezaba a alinearse con la justicia. La noche prometía ser larga, pero Maya estaba preparada para que cada palabra y cada gesto contaran, asegurándose de que el año nuevo no comenzara con miedo ni humillación, sino con dignidad y fortaleza. A la cuenta regresiva de la pantalla del avión indicaba 5 minutos. ¡Para la medianoche! La emoción y la anticipación llenaban el aire, pero también la tensión seguía presente. Una mezcla de alegría y expectativa con la sombra del racismo que Maya sabía que tendría que confrontar. Sin embargo, con cada respiración, con cada mirada firme que enviaba al hombre que intentaba provocarla, sentía que la fuerza de la verdad y la dignidad empezaba a imponerse. El nuevo año no sería solo un cambio de calendario, sería un recordatorio de que ella y quienes la apoyaban no cederían ante la ignorancia. En la cabina del avión se llenaba de murmullos suaves mientras los pasajeros preparaban sus copas para la cuenta regresiva. Maya mantenía la calma, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Cada mirada hacia el hombre de la fila de enfrente le recordaba que la ignorancia podía surgir incluso en medio de la celebración. Sin embargo, había aprendido a no reaccionar de manera impulsiva. En su lugar, observaba, analizaba y preparaba su respuesta de manera estratégica, como una jugadora que anticipa el movimiento del oponente antes de hacer su propio movimiento. Su alrededor, el ambiente comenzaba a cambiar. Algunos pasajeros notaron las tensiones y empezaron a intercambiar comentarios discretos sobre lo que habían escuchado. Una mujer joven, sentada en la misma fila que Maya, susurró a su amiga: ¿escuchaste eso? No puedo creer que alguien sea tan insensible. La conversación se volvió silenciosa, pero la desaprobación se propagó como un murmullo colectivo, que Maya pudo percibir con claridad. Era como si la cabina entera, consciente o no, comenzara a alinearse con ella, esperando que la situación se resolviera de manera justa. Maya tomó un sorbo de champán, sintiendo la efervescencia recorrer su garganta y calmando ligeramente la tensión que la envolvía. Sus pensamientos se desplazaron hacia su familia, quienes esperaban en casa con alegría y abrazos, sin saber lo que estaba ocurriendo en el aire a miles de pies de altura. Recordó las palabras de su madre: «Han siempre mantén tu dignidad, incluso cuando otros intenten quitarte la paz». Esa frase resonó en su mente, fortaleciendo su determinación de no dejarse intimidar el hombre de enfrente. Aparentemente, ignorando la desaprobación que comenzaba a sentir a su alrededor, volvió a inclinarse hacia su esposa y susurró algo que Maya alcanzó a escuchar. «Ella se cree mejor que todos nosotros». Sus palabras estaban cargadas de arrogancia y desprecio. Un intento de provocar una reacción. Maya respiró profundamente, dejando que la ira se transformara en concentración. Sabía que cualquier respuesta impulsiva podía darle al hombre lo que querían, la satisfacción de verla alterada. En cambio, decidió preparar un enfoque más poderoso y efectivo. Confrontación con dignidad y claridad. Mientras los minutos avanzaban, la cabina se volvió un escenario de tensiones invisibles. Algunos pasajeros intercambiaban miradas, evaluando silenciosamente la situación. Un niño sentado a unas filas de distancia miraba a Maya con curiosidad. Quizás sin comprender del todo,
pero captando la seriedad del momento. Su madre, notando la mirada del pequeño, le dijo suavemente: «Ah, no mires, cariño. Algunos adultos a veces se equivocan». Maya sonrió levemente ante la escena, recordando su propia infancia y las veces que también había tenido que aprender a navegar un mundo lleno de prejuicios. El piloto hizo un anuncio, informando que la cuenta regresiva para la medianoche estaba cerca y recordando a los pasajeros que aseguraran sus cinturones mientras disfrutaban de la celebración. La voz calmada del capitán contrastaba con la creciente tensión en la cabina. Maya se sentó erguida, con la espalda recta y la mirada fija, proyectando una confianza tranquila que no pasaba desapercibida. Los ojos de algunos pasajeros se posaron en ella, reconociendo la fuerza silenciosa que emanaba en el hombre. Visiblemente irritado por la falta de reacción inmediata de Maya, intentó cambiar de táctica. Se inclinó hacia su esposa nuevamente y murmuró más alto, esta vez lo suficiente para que varios pasajeros cercanos escucharan: «No entiendo cómo alguien como ella puede permitirse volar aquí». La respuesta que esperaba, la indignación de Maya, no llegó. En cambio, ella se mantuvo serena, sus manos descansando sobre el cuaderno que había guardado. Cada palabra que él pronunciaba parecía reforzar su resolución interna. No cedería ante la ignorancia, ni permitiría que su noche se arruinara a su lado. El joven nervioso que había comentado antes trató de encontrar la manera de intervenir sin causar una confrontación directa. Sus ojos buscaban señales de apoyo entre otros pasajeros. Y finalmente, uno de los hombres de la fila de atrás se inclinó discretamente y dijo: «Ah, no es necesario hacer comentarios sobre los demás. Todos estamos aquí para celebrar». Su voz era firme, pero respetuosa, y su intervención, aunque breve, ayudó a disminuir la tensión, mostrando a Maya que no estaba sola. El hombre de enfrente se enderezó, frunciendo el ceño al percibir que su intento de intimidación estaba siendo ignorado y que otros pasajeros comenzaban a intervenir indirectamente. Su familia lo miraba con cierta incomodidad, quizás comenzando a darse cuenta de que su comportamiento no era bien recibido. Maya, mientras tanto, cerró los ojos por un momento, concentrándose en la respiración profunda, en el sonido de la cabina, en el murmullo creciente de solidaridad que parecía surgir de forma silenciosa pero constante en el reloj. En la pantalla del asiento indicaba que faltaban apenas 3 minutos para la medianoche. La cabina estaba llena de expectación, pasajeros abrazando a sus acompañantes, niños mirándose entre sí con curiosidad, adultos sonriendo y brindando anticipadamente. Maya sostuvo su vaso con firmeza, consciente de que cada segundo que pasaba aumentaba la importancia del momento. No era solo una cuestión de confrontar un comentario racista, era un acto simbólico de dignidad y fortaleza, un recordatorio de que el nuevo año debía empezar con respeto y humanidad. Mientras tanto, la azafata comenzó a pasar con los últimos preparativos para el brindis, ajustando manteles y colocando copas con cuidado. Su mirada se cruzó con la de Maya por un instante, transmitiendo un reconocimiento silencioso de que algo importante estaba ocurriendo. Maya devolvió la mirada con una leve inclinación de cabeza, un gesto de agradecimiento que no necesitaba palabras. La tensión y la anticipación se entrelazaban, creando un escenario cargado de emociones, donde cada pequeño gesto tenía un significado. Mayo era Anel, hombre de la fila de enfrente. Hizo un último intento de provocación. Se inclinó hacia su esposa y murmuró algo sobre cómo algunas personas creen que pertenecen a un lugar que no les corresponde. La frase resonó en la cabina y algunos pasajeros comenzaron a intercambiar miradas de desaprobación más notorias. Maya, manteniendo la compostura, respiró profundamente y decidió que era momento de actuar. No con ira, sino con una declaración firme y clara.
que estableciera límites, sin escalar la confrontación con voz calmada, pero firme. Maya se dirigió al hombre. Creo que todos merecemos respeto en este vuelo, y los comentarios que hace son innecesarios e inapropiados. Su tono no buscaba humillar, sino afirmar su derecho a estar allí sin hostilidad. La cabina quedó en silencio por un instante, como si todos contuvieran la respiración. El hombre, sorprendido por la claridad y seguridad en su voz, titubeó, sin saber cómo responder inmediatamente alrededor. Los pasajeros comenzaron a murmurar en apoyo a Maya. Algunos asentían, otros lanzaban miradas desaprobatorias al hombre. La dinámica en la cabina comenzaba a cambiar. La valentía y la dignidad de Maya actuaban como un catalizador, haciendo que otros reconocieran que la ignorancia no tenía lugar allí. Los minutos finales antes de la medianoche parecían cargarse. Dice cada gesto y cada palabra creando una atmósfera de respeto y solidaridad que contrarrestaba la hostilidad inicial. El capitán anunció que faltaban 30 segundos para la medianoche, y un murmullo colectivo recorrió la cabina. Maya levantó su vaso ligeramente, observando a su alrededor pasajeros de todas las edades y apariencias, compartiendo un instante de anticipación y esperanza. Incluso el hombre de la fila de enfrente parecía capturar el peso de la situación, su arrogancia disminuyendo ante la firmeza de Maya y la evidente desaprobación de los demás. Aun cuando la cuenta regresiva comenzó. 10, 9, 8... Maya sintió un cambio palpable en la energía de la cabina. Cada número que pasaba parecía borrar las tensiones previas, reemplazándolas por un sentido de unidad. Los pasajeros comenzaron a sonreír, a abrazar a sus acompañantes y a mirar a sus vecinos con alegría. Maya respiró profundamente, sintiendo que, aunque la noche había comenzado con un acto de hostilidad, ahora había espacio para la esperanza y la celebración. 3, 2, 1. ¡Feliz Año Nuevo! La cabina estalló en aplausos y vítores. Maya chocó su copa suavemente con la del anciano sentado junto a ella, compartiendo una sonrisa silenciosa de triunfo y alivio. Había enfrentado la hostilidad con dignidad y había visto cómo la solidaridad colectiva podía transformar un momento tenso en una celebración compartida. El nuevo año comenzaba con fuerza, no con miedo, sino con valor y humanidad. La cabina del avión estaba iluminada suavemente por las luces doradas y plateadas de la decoración de Nochevieja, que colgaban discretamente de los compartimentos superiores y se reflejaban en los rostros de los pasajeros. Cada asiento parecía impregnado de una mezcla de emoción y expectativa, y el murmullo constante de conversaciones y risas llenaba el aire, creando una sensación de vibración colectiva que se sentía en todo el avión. Maya ajustó su chal sobre los hombros y miró alrededor, notando la diversidad de personas que compartían ese espacio cerrado, familias con niños pequeños, parejas abrazadas, grupos de amigos compartiendo risas y brindis anticipados. Era un microcosmos de la vida misma, y al mismo tiempo, un escenario donde la hostilidad podía surgir de la manera más inesperada a su lado. El joven nervioso que había intentado intervenir discretamente antes todavía la observaba con cierto respeto y cautela, como si buscara una guía de cómo comportarse ante la tensión que flotaba en el aire. Maya le devolvió una mirada de comprensión, ligera y firme, sin necesidad de palabras. Había aprendido a leer el lenguaje silencioso de quienes reconocen la injusticia, y en ese instante supo que no estaba sola, aunque el hombre frente a ella persistiera en su actitud arrogante en el hombre, sintiendo que su intención inicial de provocar no había dado resultado. Murmuró nuevamente, lo suficientemente alto como para que algunos pasajeros cercanos lo escucharan: no entiendo cómo ella puede permitirse volar aquí. La frase estaba cargada de desprecio,
de la arrogancia de quien cree que su privilegio le otorga autoridad para juzgar a los demás. Maya cerró los ojos por un instante, respirando profundamente, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho y cómo cada músculo de su cuerpo se preparaba para una confrontación silenciosa pero poderosa. Recordó las palabras de su madre: «Han siempre mantén tu dignidad, incluso cuando otros intenten quitarte la paz». Ese recuerdo se convirtió en un ancla en medio del caos emocional. Le recordó que la fuerza no siempre se demuestra con gritos o confrontaciones agresivas, sino con la firmeza de quienes saben quiénes son y qué representan. Maya abrió los ojos lentamente, enfocándose en el hombre con una mirada calmada pero inquebrantable, transmitiendo con claridad que sus palabras no la definían ni podían perturbar su sentido de valor propio. A medida que el avión continuaba su trayecto, la tensión en la cabina se volvió palpable. Algunos pasajeros comenzaron a intercambiar miradas de desaprobación. Otros murmuraban entre sí, evaluando la situación y considerando cómo intervenir de manera segura. Una joven, sentada a unas filas de distancia, susurró a su amiga: ¿Viste lo que dijo? No puedo creer que alguien sea tan insensible. El comentario se propagó discretamente, creando un murmullo colectivo de desaprobación que comenzó a rodear al hombre, haciéndole sentir que su intento de intimidación no pasaba desapercibido. Maya sintió una ola de gratitud por esa reacción. Salancia, no era necesario que todos intervinieran directamente. La simple desaprobación de quienes la rodeaban era suficiente para reforzar su posición y mostrar que la hostilidad no encontraba eco. Sin embargo, no podía relajarse por completo. Cada segundo que pasaba era una prueba de paciencia y autocontrol, y el reloj de la cabina indicaba que la medianoche se acercaba rápidamente. La anticipación del año nuevo añadía una capa extra de tensión. En cada instante estaba cargado de significado, y la manera en que manejaran la situación en esos minutos definía el inicio simbólico del año que comenzaba. El piloto Haizoun anunció, recordando a los pasajeros que aseguraran sus cinturones y que los preparativos para el brindis estaban en marcha. La voz calmada del capitán contrastaba con la energía creciente de la cabina. Maya ajustó su chal, tomó un sorbo de champán y dejó que la efervescencia recorriera su garganta, ayudando a calmar la tensión interna. Mientras lo hacía, observó al hombre de la fila de enfrente, que ahora parecía más consciente de la desaprobación que comenzaba a recibir de su entorno. Su arrogancia inicial empezaba a ceder, aunque todavía intentaba mantener una apariencia de control. A su lado, el joven nervioso murmuró de nuevo: no sé si debería decir algo, pero eso fue realmente desagradable. Maya le lanzó una mirada tranquila, señalando que entendía su intención y que su apoyo silencioso era suficiente. En ese instante, comprendió que no necesitaba aliados ruidosos para mantener su dignidad. La fuerza colectiva se manifestaba de formas sutiles, como gestos, miradas y pequeños comentarios que construían un ambiente de respaldo y respeto en el hombre. Frustrado por la falta de reacción inmediata, intentó un último comentario provocador, dirigiéndose a su esposa: «Mira cómo actúa, como si fuera superior a todos nosotros». Esta vez, varios pasajeros cercanos giraron la cabeza para observar la interacción. La tensión en el aire era tangible, como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Maya, sin embargo, mantuvo la compostura. Inspiró profundamente, sintiendo cada músculo relajarse y cada pensamiento enfocarse en la manera más efectiva de confrontar la situación con claridad, dignidad y firmeza. Sin ceder a la provocación, decidió hablar, y su voz, aunque calmada, llenó el espacio de autoridad y seguridad. Creo que todos merecemos respeto en este vuelo. Los comentarios que hace son innecesarios e inapropiados. El silencio que siguió fue inmediato,
denso y cargado de expectación. Los pasajeros cercanos intercambiaron mirada, algunos sorprendidos, otros aliviados, y muchos comenzaron a asentir levemente, reconociendo la justicia de sus palabras. El hombre, por un momento, parecía desconcertado, sin saber cómo responder a la firmeza tranquila de Mayan. A medida que los segundos pasaban, la energía de la cabina empezó a cambiar. La tensión inicial, que había amenazado con ensombrecer la celebración, comenzó a transformarse en una sensación de unidad. Pasajeros que antes habían permanecido en silencio se inclinaban ligeramente, mostrando su apoyo de maneras discretas pero significativas. Una madre abrazó a su hijo y le susurró: mira, algunos adultos a veces hacen cosas malas, pero siempre hay quienes actúan correctamente. Maya sonrió ante la escena, reconociendo la importancia de cada pequeño gesto de solidaridad que fortalecía su posición y elevaba el sentido de justicia en el aire. El reloj indicaba que faltaban solo 2 minutos para la medianoche. La cabina vibraba con anticipación, los pasajeros sosteniendo sus copas, algunos tomados de la mano de sus acompañantes, otros abrazando a sus hijos. Maya sintió que cada respiración que tomaba la acercaba no solo a la celebración del nuevo año, sino también a un momento de triunfo personal. Había enfrentado la hostilidad con dignidad y había visto cómo la solidaridad colectiva comenzaba a imponerse en el hombre de la fila de enfrente. Ahora, visiblemente incómodo, bajó la mirada y murmuró algo hacia su esposa, probablemente intentando justificar su comportamiento. Sin embargo, su intento fue en vano. La mirada firme de Maya y la desaprobación silenciosa de los pasajeros cercanos habían cambiado la dinámica. No había necesidad de una confrontación mayor. La simple presencia de su integridad y la reacción colectiva habían establecido los límites claros de lo que era aceptable. La azafata pasó por los pasillos con los últimos preparativos para el brindis, ajustando manteles y colocando copas con cuidado. Al pasar junto a Maya, intercambiaron una mirada rápida pero significativa, reconocimiento silencioso de que la situación había sido manejada con fuerza y respeto. La energía en la cabina se volvió más ligera, la anticipation de la medianoche superando la tensión inicial. Los pasajeros comenzaban a relajarse, algunos intercambiando sonrisas, otros murmurando palabras de felicitación. Entre ellos, el capitán anunció que faltaban 30 segundos para la medianoche. El murmullo colectivo recorrió la cabina, uniendo a todos en un instante de expectación compartida. Maya sostuvo su vaso con firmeza, observando a su alrededor. Familias, amigos, desconocidos, todos conectados en ese momento a pesar de las diferencias. Incluso el hombre de la fila de enfrente parecía captar el peso de la situación, su arrogancia disminuyendo ante la evidente fortaleza y dignidad de Maya. La cuenta regresiva comenzó y la cabina entera participó, unida por la anticipación y la emoción. 10, 9, 8. Los segundos se sintieron eternos, cada número un recordatorio de que el año viejo quedaba atrás y que el nuevo ofrecía una oportunidad de renovación. Maya respiró profundamente, dejando que cada inhalación llenara su cuerpo de calma y determinación, consciente de que la manera en que había manejado la situación era un reflejo de su fuerza interior. Aun cuando el reloj marcó la medianoche, ¡feliz Año Nuevo! La cabina estalló en aplausos, vítores y risas. Los pasajeros chocaron copas, abrazaron a sus acompañantes y compartieron sonrisas sinceras. Maya chocó suavemente su vaso con el del anciano sentado a su lado, compartiendo una sonrisa silenciosa de triunfo y alivio. La hostilidad que había amenazado con arruinar la celebración había sido enfrentada con dignidad y respeto, y la solidaridad colectiva de los pasajeros había transformado la tensión en una experiencia de unidad y esperanza, mientras
Los aplausos y felicitaciones continuaban. Maya observó el rostro del hombre de la fila de enfrente. Por primera vez, su expresión mostraba un atisbo de reflexión. Quizás un reconocimiento silencioso de que había sido confrontado por la verdad y la justicia de manera pacífica, pero firme. La cabina, antes un espacio de tensión, ahora era un lugar de celebración, de esperanza y de nuevos comienzos, donde cada gesto y cada palabra habían contribuido a un inicio de año lleno de significado. Maya cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, dejando que la atmósfera de la cabina la envolviera. La combinación de luces, risas, murmullo de conversaciones y el eco del brindis colectivo creaba un recuerdo imborrable, un momento en el que la valentía y la dignidad habían prevalecido sobre la ignorancia. Sabía que, aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, había comenzado el año demostrando que la fuerza y la justicia podían surgir incluso en los lugares más inesperados. Con cada minuto que pasaba, la cabina se transformaba en un escenario de reconciliación y alegría compartida. Los pasajeros se movían con naturalidad, algunos intercambiando historias sobre cómo habían pasado la Nochevieja antes, otros compartiendo planes para el próximo año. Maya, mientras observaba, comprendió que la verdadera victoria no había sido solo confrontar la hostilidad, sino también presenciar cómo la comunidad alrededor de ella respondía con empatía, solidaridad y respeto. A los últimos destellos de luz de la ciudad se reflejaban en las ventanas del avión, mientras continuaban ascendiendo hacia la altitud de crucero, y Maya se recostó ligeramente en su asiento, dejando que la sensación de logro y calma la invadiera. El nuevo año había comenzado con fuerza, dignidad y esperanza, y en medio del aire y las luces doradas de la cabina, ella había encontrado no solo una victoria personal, sino también un recordatorio de que la humanidad podía prevalecer sobre la ignorancia y el prejuicio, incluso a 30.000 pies de altura. La cabina todavía vibraba con la energía de la celebración cuando Maya bajó ligeramente la mirada, observando cómo los pasajeros comenzaban a relajarse tras el estallido de aplausos y vítores por la medianoche. Sin embargo, a pesar del alivio inicial, sentía que la tensión no había desaparecido por completo. Había algo en la mirada del hombre de la fila de enfrente que le decía que su orgullo había sido herido y que todavía buscaba una manera de recuperar el control, aunque no de forma directa. La experiencia le había enseñado a no subestimar a quienes actúan movidos por la arrogancia y el desprecio. Incluso un gesto pequeño podía desencadenar un nuevo episodio de hostilidad. Maya se recostó ligeramente en su asiento, dejando que los últimos sorbos de champán se deslizaran por su garganta. Mientras observaba a su alrededor, los pasajeros ahora intercambiaban historias sobre cómo habían pasado el año viejo, compartiendo anécdotas y recuerdos que hacían reír a quienes los escuchaban. Una pareja joven a su lado murmuraba sobre un viaje familiar que habían hecho a la playa, describiendo con detalle la sensación de la arena entre sus dedos y el olor del mar al amanecer. La escena contrastaba fuertemente con la tensión que aún flotaba sobre el hombre que la había intentado intimidar, pero también reforzaba la sensación de comunidad que se estaba formando en la cabina. El hombre, aparentemente decidido a no ceder, comenzó a murmurar con más fuerza, esta vez intentando que su esposa lo escuchara. No sé por qué siempre tenemos que tolerar a este tipo de personas. Es absurdo. Su voz estaba cargada de frustración contenida. Maya percibió la intención de buscar algún eco en los demás pasajeros, como si necesitara confirmar que no estaba solo en su actitud. Sin embargo, notó que la mayoría de las miradas a su alrededor no reflejaban apoyo, sino desaprobación. Algunos pasajeros intercambiaban gestos discretos, otros murmuraban entre ellos, pero todos con un claro mensaje implícito. La actitud del hombre no era bienvenida. Maya respiró profundamente,
sintiendo cómo la adrenalina de la confrontación anterior aún recorría su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de determinación. Sabía que cada segundo que pasaba era crucial. No solo estaba defendiendo su dignidad, sino también estableciendo un ejemplo de cómo se podía enfrentar la hostilidad con calma, claridad y firmeza. Su mirada se desplazó hacia la ventanilla, observando las luces tenues de la ciudad que se extendían debajo del avión. Cada destello recordaba la posibilidad de nuevos comienzos, de oportunidades que no dependían de la ignorancia de otros, sino de la fuerza interna de quien se mantiene fiel. Asimismo, una azafata se acercó discretamente a Maya, con una sonrisa amable y un gesto de apoyo silencioso. «Todo está bien, ¿verdad?», le preguntó en voz baja. Maya asintió, devolviendo la sonrisa, agradecida por la presencia silenciosa de quienes reconocían la injusticia sin necesidad de palabras altisonantes. La simple atención y la comprensión de la tripulación contribuían a que se sintiera segura y respaldada, reforzando su decisión de mantener la calma y responder con dignidad. Mientras tanto, el joven que se había mostrado nervioso antes continuaba observando con atención, sus manos ligeramente temblorosas mientras sostenía su copa de champán. Maya le lanzó una mirada tranquilizadora, y en ese momento el joven entendió que su papel no era intervenir directamente, sino brindar respaldo silencioso y reconocimiento a la justicia que estaba desplegando Maya. Era un pequeño acto de solidaridad, pero en un espacio confinado como el avión. Cada gesto contaba, cada mirada transmitía un mensaje de apoyo. El hombre de la fila de enfrente suspiró, aparentemente frustrado por la falta de reacción directa de Maya, y se inclinó nuevamente hacia su esposa, murmurando algo sobre la falta de respeto en los vuelos actuales. Su intento de desestabilizarla no tuvo efecto. Maya permaneció erguida, con la espalda recta y la mirada firme, proyectando una calma que contrarrestaba cualquier intento de provocación. Era un ejemplo de cómo la fuerza no siempre se mide por la agresión, sino por la claridad y la integridad con que se enfrenta la injusticia en alrededor. Los pasajeros continuaban conversando, algunos compartiendo anécdotas del año pasado, otros planeando metas y resoluciones para el nuevo año. Maya escuchaba parcialmente, pero su mente también repasaba mentalmente posibles estrategias para mantener la armonía en la cabina, mientras aseguraba que nadie pudiera menospreciarla. Sabía que la paciencia era crucial. Responder con impulsividad habría dado al hombre exactamente lo que buscaba: un momento de satisfacción a costa de su tranquilidad. Un niño sentado unas filas más atrás miraba la situación con curiosidad. Su madre le susurró a algunas personas: no siempre actúan bien, pero siempre hay quienes hacen lo correcto. Maya sonrió ante esta pequeña interacción, reconociendo que su manera de actuar no solo la afectaba a ella, sino también a quienes la observaban, enseñando con el ejemplo que la dignidad y la firmeza podían prevalecer sobre la hostilidad. El capitán hizo un anuncio, informando que el avión estaba alcanzando una altitud de crucero estable y que los preparativos para el desayuno y la llegada a destino continuarían sin inconveniente. La voz calma del capitán contrastaba con la emoción creciente y las risas que se propagaban por la cabina. Maya ajustó su chal nuevamente, tomando un sorbo de agua, y respiró profundamente, concentrándose en mantener la serenidad mientras la tensión persistía. Aunque de manera más sutil que antes, el hombre de la fila de enfrente, ahora visiblemente incómodo, se giró levemente para observar a los pasajeros que lo rodeaban. La desaprobación colectiva comenzaba a pesar sobre él. Sus intentos de provocación habían sido neutralizados por la calma de Maya y la solidaridad silenciosa de los demás. Sin embargo, no estaba completamente derrotado. Había algo en su mirada que revelaba
que aún buscaba una manera de imponer su voluntad, aunque las circunstancias ya no le favorecían a Maya. Consciente de la presencia persistente de su adversario, decidió tomar un enfoque preventivo. Comenzó a conversar en voz baja con el anciano que estaba a su lado, compartiendo comentarios sobre la decoración, la emoción de la medianoche y los planes para el nuevo año. La conversación, aunque aparentemente trivial, tenía un efecto estratégico. Establecía un ambiente de normalidad y positividad que reforzaba su posición y disminuía la influencia del hombre sobre la cabina al mismo tiempo. Otros pasajeros comenzaron a acercarse de manera sutil, compartiendo sonrisas, gestos de aprobación y pequeñas palabras de aliento. La energía en la cabina se transformaba gradualmente en lo que había comenzado como un ambiente tenso debido a un comentario hostil. Ahora se convertía en un espacio de comunidad, solidaridad y celebración compartida. Maya podía sentir cómo la atmósfera cambiaba, cómo la tensión inicial se disolvía lentamente gracias a la combinación de su firmeza y el respaldo implícito de quienes la rodeaban. El reloj de la cabina indicaba que faltaban pocos minutos para que comenzara la fase final de la celebración de Año Nuevo. Maya sostuvo su vaso con firmeza, sintiendo que cada sorbo, cada gesto y cada pensamiento contribuían a mantener la calma y la dignidad en un momento que podría haber sido caótico. La previsión y la paciencia que había practicado durante años se convertían ahora en su mayor fortaleza, y la conciencia de su capacidad para influir en la dinámica de la cabina le daba un sentido profundo de poder silencioso en el hombre. Dándose cuenta de que sus intentos de intimidación habían sido ineficaces, murmuró algo más bajo hacia su esposa, probablemente buscando apoyo o justificación, pero la mayoría de los pasajeros lo ignoraban. La desaprobación silenciosa continuaba envolviéndolo, y la firmeza tranquila de Maya seguía siendo el centro de atención. Cada gesto, cada mirada, cada pequeño acto de reconocimiento colectivo reforzaba la idea de que la hostilidad no tenía cabida en un momento destinado a la celebración. La esperanza y la unidad, mientras la cabina se preparaba para los últimos momentos antes de la medianoche, Maya reflexionó sobre la importancia de la paciencia, la observación y la firmeza. Sabía que la verdadera victoria no se medía por gritos o confrontaciones agresivas, sino por la capacidad de mantener la integridad y la calma frente a la adversidad. Su mente repasaba los eventos recientes, analizando cada palabra y gesto, y sintiendo cómo la tensión inicial se transformaba en una oportunidad para demostrar que la dignidad y la solidaridad podían prevalecer. Los pasajeros comenzaron a levantar nuevamente sus copas, anticipando el momento exacto de la cuenta regresiva. Maya se inclinó ligeramente hacia el anciano a su lado y compartió una sonrisa, reconociendo silenciosamente la fuerza que ambos transmitían y recibían en ese instante. La energía en la cabina era palpable, a un equilibrio entre la emoción del nuevo año y la satisfacción de haber confrontado la hostilidad de manera efectiva. Cuando el reloj marcó los últimos segundos para la medianoche, Maya sintió un nudo de anticipación en el pecho. La experiencia había sido intensa, cada momento cargado de significado. La combinación de celebración, tensión y resolución había creado un recuerdo imborrable, un instante en el que la fuerza interior, la dignidad y la solidaridad colectiva demostraron que la humanidad podía prevalecer sobre la ignorancia y el prejuicio, incluso a 30.000 pies de altura. La cabina, aunque todavía impregnada de la emoción del Año Nuevo, había recuperado cierta calma, pero Maya sabía que la tranquilidad era solo superficial. Los destellos de los adornos y la luz suave que se filtraba desde los compartimentos superiores creaban un ambiente acogedor, pero en el aire permanecía una tensión latente. El hombre de la fila de enfrente,
Aunque había disminuido sus comentarios directos, seguía lanzando miradas rápidas y llenas de frustración hacia ella. Maya sentía la hostilidad silenciosa que emanaba, pero decidió no darle el poder de alterar su estado emocional. Se recostó ligeramente en su asiento, ajustando el chal sobre los hombros, y se concentró en la respiración profunda, un ancla que le permitía mantener la calma frente a la adversidad a su alrededor. Los pasajeros comenzaban a acomodarse después del estallido de la celebración. Algunos compartían risas y comentarios sobre cómo habían pasado la medianoche. Otros revisaban sus teléfonos para enviar mensajes de felicitación a familiares y amigos. Maya escuchaba fragmentos de conversaciones. A una familia comentaba un viaje planeado a la playa. Un grupo de jóvenes hablaba sobre propósitos de año nuevo y metas personales. Todo parecía fluir con normalidad. Pero la conciencia de Maya permanecía alerta. Sabía que la hostilidad rara vez desaparece por completo, especialmente cuando proviene de la arrogancia no reconocida. El anciano a su lado, que había compartido momentos de apoyo silencioso durante la confrontación anterior, murmuró con una sonrisa: «Parece que la mayoría aquí sabe quién tiene la razón». Maya le devolvió la sonrisa, apreciando la presencia de aliados, aunque fueran pequeños gestos. Era un recordatorio de que la fuerza no siempre se encuentra en la multitud, sino en la combinación de dignidad personal y reconocimiento colectivo. Cada pequeño gesto de apoyo se sentía como una victoria silenciosa contra la ignorancia. El hombre de la fila de enfrente suspiró y cruzó los brazos, tratando de aparentar indiferencia, pero su mirada delataba que todavía estaba enfocado. En Maya murmuró algo más bajo hacia su esposa, aparentemente intentando justificarse o buscar complicidad, pero su intento cayó en oídos sordos. Los pasajeros cercanos comenzaban a reanudar sus conversaciones habituales, ignorando discretamente su comportamiento. La desaprobación colectiva, aunque no expresada de manera ruidosa, ejercía un peso que el hombre no podía ignorar. En Maya, consciente de la dinámica, decidió establecer una estrategia silenciosa para mantener la paz y, al mismo tiempo, afirmar su posición. Comenzó a observar a los demás pasajeros con atención, notando pequeños gestos de solidaridad, una madre acariciando la espalda de su hijo, un joven intercambiando una mirada cómplice con su amigo, un anciano ajustando su chal, mientras lanzaba una sonrisa de reconocimiento hacia ella. Cada gesto reforzaba la idea de que no estaba sola, y que la integridad y la dignidad tenían un impacto tangible en el entorno, mientras el avión continuaba su trayecto. Maya pensaba en las palabras de su madre y en las lecciones de resiliencia que había aprendido a lo largo de los años. Sabía que confrontar la hostilidad no se limitaba a momentos de tensión visibles. También implicaba manejar la incertidumbre, las miradas y las intenciones no expresadas de quienes buscan perturbar la paz ajena. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de la importancia de la calma, la observación y la firmeza silenciosa. El joven nervioso a su lado continuaba mostrando signos de incomodidad, pero Maya lo animó con una mirada y un ligero gesto de cabeza. Comprendió que no necesitaba palabras para transmitir confianza. La fuerza a veces se comunica mejor con gestos simples y seguros. Su tranquilidad estaba influyendo en quienes la rodeaban, transformando la atmósfera de la cabina de tensión contenida a una sensación de respeto implícito y respaldo silencioso en el hombre. Notando que su presencia ya no generaba el efecto deseado, comenzó a mirar hacia otros pasajeros, aparentemente evaluando el terreno, buscando algún signo de apoyo o complicidad que lo reafirmara. Sin embargo, la mayoría de las personas estaban ocupadas en sus conversaciones, en sus teléfonos, o simplemente disfrutando del momento, ignorando sus intentos. La energía colectiva de la cabina, aunque sutil,
estaba alineada con Maya, y eso comenzaba a imponerse de manera silenciosa pero efectiva. Mientras tanto, el capitán hizo un anuncio sobre el clima en la ruta y la estimación de la llegada, su voz calmada y profesional contribuyendo a mantener la serenidad en la cabina. Maya ajustó su asiento y tomó un sorbo de agua, dejando que la frescura calmara cualquier tensión residual. Su mente estaba enfocada en mantener la compostura y en observar cómo la interacción entre ella y el hombre influía en la dinámica de toda la cabina. Una mujer sentada unas filas más adelante, que había observado la confrontación inicial, murmuró a su acompañante: «No puedo creer que alguien se comporte así, pero es impresionante cómo la mujer lo manejó». Maya escuchó las palabras y sintió un leve alivio, comprendiendo que su comportamiento no solo protegía su dignidad, sino que también inspiraba respeto en quienes la rodeaban. Era un recordatorio de que enfrentar la hostilidad con firmeza y calma tiene un efecto más profundo que la simple confrontación verbal al hombre. Aparentemente frustrado por la falta de atención y el reconocimiento implícito de la mayoría de los pasajeros hacia Maya, suspiró nuevamente. Sus intentos de provocarla se habían vuelto ineficaces y comenzaba a percibir que la situación ya no estaba bajo su control. Maya, mientras tanto, mantenía la postura erguida, respirando con regularidad y observando cómo la tensión que había intentado crear se disolvía gradualmente gracias a la paciencia, la firmeza y la solidaridad silenciosa de los demás. A los minutos avanzaban y la cabina empezaba a llenarse de conversaciones más ligeras, risas y susurros de felicitación entre pasajeros. Algunos compartían historias de cómo habían pasado la Nochevieja en años anteriores, otros hablaban sobre planes y metas para el nuevo año. La atmósfera se volvía más cálida, pero Maya permanecía atenta a cualquier señal de hostilidad residual, consciente de que el respeto verdadero se mantiene incluso cuando la tensión parece disiparse. El anciano a su lado murmuró con un leve gesto de aprobación: «Has manejado todo esto con mucha elegancia». Maya sonrió, sintiendo que la validación silenciosa de quienes la rodeaban reforzaba su confianza y le recordaba la importancia de mantener la integridad frente a la adversidad. Cada gesto de reconocimiento, por pequeño que fuera, contribuía a consolidar una atmósfera de respeto y solidaridad en toda la cabina mientras el avión continuaba su trayecto. Maya reflexionaba sobre cómo la experiencia de la confrontación inicial se transformaba en una lección más amplia sobre resiliencia, dignidad y la importancia de mantener la calma en situaciones adversas. Sabía que, aunque el hombre de la fila de enfrente todavía estaba presente, su capacidad para alterar la energía del espacio había disminuido significativamente. La combinación de su firmeza, la atención de los pasajeros y la atmósfera festiva del Año Nuevo trabajaba a su favor, creando un equilibrio que le permitía respirar con mayor tranquilidad. El hombre, finalmente resignado a no obtener el efecto deseado, inclinó la cabeza hacia su esposa, aparentemente buscando consuelo o aprobación. Sin embargo, sus intentos eran en vano. La mayoría de los pasajeros estaban concentrados en sus propias conversaciones, en los recuerdos que compartían y en las expectativas para el año que comenzaba. La influencia de Maya se había consolidado de manera silenciosa pero evidente, y la cabina, aunque todavía vigilante, comenzaba a relajarse. Maya permitió que una sonrisa leve se dibujara en su rostro mientras observaba el ambiente que la rodeaba. La cabina, antes cargada de tensión, ahora estaba llena de risas, conversaciones y una sensación palpable de comunidad. Cada gesto, cada mirada de apoyo, cada pequeño comentario positivo contribuía a consolidar la transformación de la atmósfera. Sabía que había enfrentado la hostilidad de manera efectiva, no con ira ni agresión, sino con claridad, dignidad y paciencia.
medida que los minutos pasaban. Maya comenzó a reflexionar sobre el significado más profundo de la experiencia. No se trataba solo de un comentario racista en un vuelo, sino de la manera en que se puede influir en un entorno complejo con integridad y firmeza. Cada acción, cada decisión, cada gesto de resiliencia contribuía a un efecto acumulativo que transformaba la interacción entre las personas. Era un recordatorio de que la fuerza verdadera reside en la capacidad de mantener la calma y la dignidad frente a la adversidad, inspirando respeto y solidaridad en quienes observan. La cabina continuaba su trayecto y Maya se permitió finalmente un momento de tranquilidad. Observó las luces tenues que se reflejaban en las ventanas, el murmullo constante de las conversaciones y las risas, y sintió una sensación de logro y satisfacción silenciosa. Había comenzado el año enfrentando la hostilidad con firmeza, y había presenciado cómo la solidaridad colectiva y la dignidad podían prevalecer en un espacio tan limitado y cerrado como un avionan, el hombre de la fila de enfrente. Consciente de que su intento de intimidación había fracasado, bajó la mirada y permaneció en silencio, como si finalmente comprendiera que la verdadera autoridad y respeto no se imponen con arrogancia, sino que se ganan con integridad y firmeza. Maya, mientras tanto, se recostó ligeramente en su asiento, dejando que la sensación de victoria silenciosa y la calidez de la cabina la envolvieran, lista para disfrutar del resto del vuelo y reflexionar sobre la fuerza que había demostrado, no solo ante la hostilidad, sino ante sí misma. La cabina, aunque impregnada de la emoción de la medianoche, comenzaba a recuperar un ritmo más pausado. Las luces cálidas se reflejaban suavemente en los rostros de los pasajeros, mientras algunos sacaban sus teléfonos para enviar mensajes de felicitación, y otros simplemente conversaban sobre los planes para el nuevo año. Maya respiró profundamente, permitiéndose un instante de calma, consciente de que la tensión inicial no se había disipado por completo, sino que ahora se manifestaba de manera más sutil, como una corriente bajo la superficie tranquila del agua. El hombre de la fila de enfrente, aunque aparentemente silencioso, no había olvidado la confrontación anterior. Su mirada recorría la cabina de manera calculadora, evaluando cómo interactuaban los pasajeros entre sí y observando cada gesto de Maya con una mezcla de frustración y resentimiento. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de ella, había un instante de tensión que se sentía aunque no se pronunciara una palabra. Maya, consciente de esta observación, mantuvo la postura erguida y la mirada firme, proyectando una serenidad que desarmaba cualquier intento de provocación a su alrededor. Los pasajeros continuaban sus actividades, algunos compartiendo historia del año pasado y otros discutiendo los planes para los próximos meses. Un grupo de jóvenes discutía animadamente sobre una excursión que planeaban realizar en la primavera, mientras un niño pequeño mostraba con orgullo un dibujo que había hecho para celebrar el año nuevo. Maya sonrió ante la escena, reconoció que la vida continuaba a su alrededor y que su capacidad de mantener la calma también influía en la armonía de quienes compartían ese espacio. El joven que se había mostrado nervioso antes, ahora parecía más relajado, observando a Maya con una mezcla de admiración y alivio. Sus pequeños gestos de apoyo, aunque discretos, se habían convertido en una fuente de energía positiva para ella. Cada vez que sus miradas se encontraban, Maya sentía una reafirmación silenciosa de que la integridad y la firmeza no solo protegían su dignidad, sino que también inspiraban respeto en quienes la rodeaban. El hombre de la fila de enfrente, incapaz de mantener la paciencia, murmuró algo hacia su esposa sobre la falta de respeto de algunas personas en los vuelos. Sus palabras no encontraron eco, y la mayoría de los pasajeros continuaron ignorándolo o centrados
En sus conversaciones, la hostilidad latente se volvía más evidente, pero también más aislada, ya que la mayoría de la cabina había alineado su energía con la calma y la dignidad de Maya. Mientras el avión avanzaba por su ruta, la azafata comenzó a pasar con bandejas de refrigerios y bebidas, ofreciendo sonrisas amables y palabras de cortesía a los pasajeros. Al pasar junto a Maya, intercambiaron una mirada de reconocimiento silencioso, un gesto que reforzaba la sensación de seguridad y respaldo en un espacio que había estado cargado de tensión. Maya agradeció la presencia discreta de la tripulación, comprendiendo que su apoyo, aunque silencioso, contribuía significativamente a mantener la armonía. Los minutos continuaban pasando, y la cabina se llenaba de murmullos de conversación y risas leves. Sin embargo, Maya permanecía alerta, consciente de que la hostilidad nunca desaparece por completo, solo cambia de forma. Cada gesto del hombre, cada suspiro, cada mirada evaluadora era un recordatorio de que debía mantener la calma y la integridad, sin ceder a la provocación ni permitir que la negatividad se apoderara del ambiente. Un pasajero sentado unas filas más atrás, que había observado la confrontación inicial, se inclinó discretamente hacia su acompañante y susurró: «Andrés, admirable cómo ella maneja todo esto. No cualquiera podría mantener la calma de esa manera». Maya, aunque no escuchó las palabras directamente, percibió la intención y la energía positiva que se propagaba de manera sutil en la cabina. Cada reconocimiento silencioso fortalecía su resolución y reafirmaba que la dignidad y la paciencia podían tener un efecto tangible en quienes la rodeaban. El hombre de la fila de enfrente, frustrado por la falta de reacción, intentó cambiar de estrategia. Se inclinó hacia su esposa y murmuró algo sobre la necesidad de enseñar respeto a las personas que no entienden su lugar. Sus palabras, cargadas de arrogancia y desprecio, fueron ignoradas por la mayoría de los pasajeros, quienes continuaban disfrutando de la celebración del Año Nuevo y de sus conversaciones. Maya respiró profundamente, dejando que la calma recorriese su cuerpo mientras observaba la escena, consciente de que su firmeza silenciosa era más poderosa que cualquier enfrentamiento verbal. En la cabina se convirtió en un microcosmos de la vida misma, donde cada interacción, cada mirada y cada gesto tenía un impacto. Maya reflexionaba sobre cómo la hostilidad inicial había sido un catalizador para la solidaridad y la empatía de quienes la rodeaban. Cada pasajero que había mostrado apoyo, aunque fuera con un simple gesto, había contribuido a transformar la energía del espacio y a reforzar la importancia de mantener la dignidad frente a la adversidad. Mientras los pasajeros compartían historias y risas, Maya permitía que su mente divagara por un momento, recordando el año que acababa de terminar. Pensó en los desafíos, en las lecciones aprendidas y en la importancia de mantenerse firme ante la injusticia. Cada experiencia, cada obstáculo superado le había enseñado a enfrentar la vida con una combinación de paciencia, claridad y determinación. La confrontación en el avión era solo un reflejo de los desafíos más amplios que enfrentaría en su vida, y la manera en que los manejaba definía no solo su dignidad, sino también su capacidad de influir positivamente en quienes la rodeaban. El hombre, aparentemente resignado, continuó observando a Maya con una mezcla de incomodidad y frustración contenida. Sus intentos de provocación habían fracasado, y la mayoría de los pasajeros ahora lo ignoraban por completo. Maya, consciente de su presencia, no permitió que su energía la afectara. En cambio, se concentró en los gestos positivos a su alrededor, en las sonrisas y en la solidaridad silenciosa que impregnaba la cabina. Mientras tanto, el anciano a su lado continuaba compartiendo comentarios discretos sobre la decoración de Año Nuevo, la emoción de la medianoche y los planes para el próximo año. Sus palabras,
simples pero llenas de apoyo, ayudaban a Maya a mantener la concentración y la calma, reforzando la idea de que la dignidad y la firmeza podían tener un efecto tangible incluso en un entorno limitado como un avión. El joven nervioso, que había sido un observador cauteloso, comenzó a participar en conversaciones con otros pasajeros, compartiendo historias y risas. Maya percibió que su presencia y su ejemplo habían generado un efecto en cadena. La manera en que había manejado la hostilidad inicial había inspirado a otros a interactuar de manera positiva y respetuosa. Cada gesto de solidaridad y reconocimiento contribuía a consolidar un ambiente más armonioso y seguro en la cabina NE. A medida que el vuelo avanzaba, Maya reflexionaba sobre la importancia de la paciencia y la observación en la vida cotidiana. Comprendió que enfrentar la hostilidad no siempre requiere confrontación directa. A veces, la fuerza radica en la claridad de pensamiento, la calma y la capacidad de influir en la dinámica del entorno a través de la integridad personal. Cada gesto, cada palabra y cada mirada podían tener un efecto duradero, transformando la energía de un espacio y afectando la percepción de quienes lo ocupaban. El hombre de la fila de enfrente, sintiendo que había perdido influencia, bajó la cabeza y permaneció en silencio, como si finalmente comprendiera que la verdadera autoridad no se impone con arrogancia, sino que se gana con respeto, paciencia y dignidad. Maya, mientras tanto, se recostó ligeramente, dejando que la sensación de victoria silenciosa y la calidez de la cabina la envolvieran. Había comenzado el nuevo año enfrentando la hostilidad con integridad, y cada gesto de apoyo y reconocimiento en la cabina reforzaba su confianza y su sentido de propósito. Los pasajeros continuaban disfrutando del ambiente festivo, compartiendo historias, risas y buenos deseos para el año que comenzaba. Maya observó las luces tenues reflejándose en las ventanas, el murmullo constante de conversaciones y las sonrisas que se intercambiaban, sintiendo una profunda gratitud por la solidaridad silenciosa que se había generado. Cada gesto, cada mirada y cada palabra contribuyeron a crear un espacio donde la dignidad y la empatía prevalecían sobre la hostilidad, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, la fuerza interior puede transformar la adversidad en un triunfo silencioso. La cabina del avión se mantenía serena, bañada por la luz cálida que se filtraba desde los compartimentos superiores y reflejaba en los rostros de los pasajeros, algunos todavía sonriendo por las celebraciones de la medianoche, otros intercambiando historias y planes para el nuevo año. Maya permanecía erguida, su mirada fija hacia el frente, pero consciente de cada movimiento, cada gesto, cada mirada alrededor de ella. Había aprendido que la verdadera vigilancia no era paranoia, sino atención consciente, una forma de mantenerse en control de uno mismo y de la situación, sin ceder al miedo ni a la irritación. El hombre de la fila de enfrente, que había intentado hostigarla anteriormente, ahora parecía notablemente más silencioso. Sus ojos recorrían la cabina de manera vacilante, como si buscara aliados o algún signo de aprobación que justificara su comportamiento. Pero no encontraba nada. La mayoría de los pasajeros estaban ocupados en conversaciones, enviando mensajes o simplemente contemplando la vista nocturna desde las ventanillas. La arrogancia y la hostilidad que había intentado imponer se desvanecían gradualmente, reemplazadas por un silencio respetuoso que, aunque no verbal, hablaba más fuerte que cualquier confrontación. Maya respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión acumulada durante el vuelo se disolvía lentamente. Sus pensamientos divagaban entre la gratitud por la solidaridad implícita de los pasajeros y la conciencia de que había comenzado el año enfrentando la hostilidad con firmeza. Cada gesto de apoyo silencioso, cada mirada de reconocimiento había sido un recordatorio
de que la dignidad y la paciencia podían transformar incluso la situación más incómoda en una experiencia de respeto mutuo y aprendizaje. Mientras observaba la cabina, notó a varios pasajeros intercambiando sonrisas discretas, compartiendo gestos de aprobación o comentando con suavidad sobre lo bien que alguien había manejado la situación. Maya comprendió que su comportamiento no solo había protegido su propia dignidad, sino que también había influido positivamente en quienes la rodeaban, mostrando un ejemplo silencioso de cómo enfrentar la injusticia sin recurrir a la agresión, ni el conflicto innecesario en el hombre, finalmente resignado a no lograr la reacción deseada. Bajó la cabeza y permaneció en silencio, con un aire de derrota que era más emocional que verbal. Su postura se relajó ligeramente, y por un instante, Maya notó un leve atisbo de reconocimiento implícito, un entendimiento de que su intento de intimidarla había fallado. Sin embargo, no era un momento de triunfo para él, sino más bien un reconocimiento silencioso del poder de la dignidad. Frente a la hostilidad, Maya se permitió una sonrisa leve mientras ajustaba su chal sobre los hombros. Había sido un vuelo largo, lleno de tensión, pero también de lecciones y recordatorio sobre la importancia de mantener la integridad. Su mente repasaba los momentos críticos, la confrontación inicial, las miradas de desaprobación de los pasajeros, la solidaridad silenciosa de quienes la apoyaban y finalmente la manera en que la hostilidad había sido neutralizada sin necesidad de gritos ni enfrentamientos. Cada recuerdo reforzaba su sentido de fuerza y confianza, recordándole que la verdadera autoridad se gana con paciencia y claridad, no con agresión. Mientras tanto, los pasajeros comenzaban a prepararse para la fase final del vuelo. Organizaban sus pertenencias, otros se acomodaban para descansar, y un grupo de jóvenes comentaba con entusiasmo los planes para el día siguiente. La cabina estaba llena de vida y movimiento, pero también de un respeto tácito que Maya había ayudado a establecer. Cada pequeño gesto de consideración y cada sonrisa compartida contribuían a crear un ambiente de armonía, incluso en un espacio tan confinado como un avión. En el anciano a su lado, que había sido un aliado silencioso durante toda la confrontación, murmuró con una sonrisa: «Es admirable cómo manejaste todo esto. No cualquiera podría mantener la calma de esa manera». Maya devolvió la sonrisa, reconociendo la importancia de esas palabras. La validación silenciosa de quienes la rodeaban reforzaba no solo su confianza, sino también la idea de que la dignidad y la integridad pueden tener un efecto real y tangible. En los demás, el hombre de la fila de enfrente permanecía en silencio, aparentemente reflexionando sobre la situación. Sus intentos de provocación habían sido neutralizados, y aunque no podía admitirlo en voz alta, había comprendido que su actitud arrogante no tenía cabida en la dinámica de la cabina. Maya, consciente de su presencia, no permitió que su energía la afectara. En cambio, se centró en los gestos positivos que la rodeaban, en las sonrisas y en la solidaridad silenciosa de los pasajeros. Cada gesto reforzaba la idea de que la hostilidad no tiene poder frente a la integridad y la paciencia. En el vuelo continuaba su ruta, y Maya comenzó a reflexionar sobre cómo estas experiencias, en un espacio tan limitado, podían ser microcosmos de la vida misma. Cada interacción, cada gesto, cada palabra podía tener un impacto significativo en el entorno y en las personas que lo ocupaban. La manera en que había manejado la confrontación era un recordatorio de que la fuerza no se mide por la agresión, sino por la capacidad de mantener la calma, la dignidad y la claridad frente a la adversidad. Mientras la cabina se llenaba de murmullos y risas, Maya notó cómo incluso los pasajeros más alejados comenzaban a relajarse y a interactuar de manera Algunos compartían recuerdos del año anterior,
Otros discutían sobre planes y metas para el próximo año. La atmósfera estaba impregnada de un sentido de comunidad y respeto, un reflejo directo de cómo la firmeza y la dignidad de una sola persona podían influir en todo el espacio. El joven, que se había mostrado nervioso al principio, ahora participaba activamente en las conversaciones, compartiendo historias y risas con otros pasajeros. Maya percibió que su ejemplo había generado un efecto en cadena. Su manera de enfrentar la hostilidad había inspirado a otros a interactuar de manera respetuosa y positiva. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra de reconocimiento contribuía a consolidar un ambiente de armonía y seguridad en la cabina. Mientras observaba, Maya reflexionó sobre el año que acababa de comenzar. Había comenzado enfrentando la hostilidad con firmeza y dignidad, y había visto cómo la solidaridad silenciosa y la integridad podían transformar un espacio cargado de tensión en un entorno de respeto y armonía. Cada experiencia, cada interacción, cada gesto de apoyo y reconocimiento era un recordatorio de que la fuerza interior y la paciencia pueden generar cambios reales y positivos. Incluso en situaciones difíciles, el hombre de la fila de enfrente finalmente bajó la mirada, y por primera vez durante todo el vuelo, Maya percibió un gesto de aceptación silenciosa. No era una disculpa ni un reconocimiento verbal, pero había comprendido que su intento de intimidarla había fracasado. Maya, mientras tanto, respiró profundamente, permitiéndose un momento de alivio y satisfacción silenciosa. Había comenzado el año enfrentando la adversidad con integridad, y cada gesto de apoyo de los pasajeros había reforzado su confianza y sentido de propósito. Los minutos finales del vuelo transcurrieron con calma. Los pasajeros se acomodaban, compartían historias y se preparaban para la llegada a destino. Maya observaba la vista nocturna desde la ventanilla. Las luces de la ciudad extendiéndose como un tapiz brillante debajo del avión. Cada destello parecía simbolizar la esperanza, las oportunidades y los nuevos comienzos que ofrecía el año recién iniciado. Finalmente, cuando el avión comenzó su descenso, Maya permitió que una sonrisa plena y tranquila se dibujara en su rostro. Había enfrentado la hostilidad, había mantenido su dignidad y había observado cómo la solidaridad y la integridad podían transformar un espacio lleno de tensión en un ambiente de respeto y armonía. La experiencia no solo había reforzado su fuerza interior, sino que también había dejado una impresión duradera en quienes la rodeaban, demostrando que incluso en los momentos más difíciles, la dignidad y la paciencia pueden prevalecer. Mientras la cabina se preparaba para el aterrizaje, los pasajeros intercambiaban últimos gestos de amabilidad y gratitud. Maya observó cómo la energía colectiva se mantenía positiva, una prueba de que la fuerza, la integridad y la solidaridad pueden tener un efecto duradero. Su mirada se desplazó hacia el hombre de la fila de enfrente, y aunque no hubo palabras, hubo un entendimiento tácito. La arrogancia y la hostilidad no prevalecerían frente a la dignidad y la claridad de propósito. Con el avión tocando tierra suavemente, Maya cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Había comenzado el año enfrentando un desafío inesperado, y lo había superado con firmeza, calma y paciencia. Cada gesto, cada mirada y cada palabra compartida en la cabina contribuía a un recuerdo imborrable, una lección de dignidad, resiliencia y esperanza que la acompañaría durante todo el año. Al abrir los ojos, observó a los pasajeros recogiendo sus pertenencias, intercambiando sonrisas y saludos. La hostilidad había sido superada, la cabina había encontrado la armonía, y Maya había comenzado el nuevo año con fuerza, integridad y una certeza silenciosa. La dignidad y la paciencia siempre prevalecerán, incluso en los desafíos más inesperados.